Muy buenas tardes a todos. La Sociedad Bolivariana, en cumplimiento de su función, va a tener hoy el gusto de presentar un nuevo trabajo alrededor de la obra maravillosa del Libertador y sobre nuestra magnífica historia republicana. Estamos en nuestro 34º encuentro virtual. Esto es un récord ya de mucho tiempo, en un tema muy interesante que es Deshaciendo Nudos, que presentará el doctor Juan Vita Castro. El doctor Juan Vita, nacido en Barranquilla, una de su familia, y en diferentes sitios de la costa, Santa Marta, Valledupar. Se doctoró en Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Colombia y siguió cursos en la Universidad de Stanford y en Alemania. Además, ha ocupado diversos cargos políticos, bancarios, diplomáticos, culturales. Es un gran investigador de historia y de genealogías, miembro de la Academia de la Lengua, de la Sociedad Bolivariana, de la Academia de Historia, en fin. Pero sobresale su trabajo de historiador con muchas publicaciones muy interesantes. Una que se llama Secuestrados, la historia por dentro. Esta es una crónica sumamente interesante que relata su cautiverio con esa extraordinaria mujer que fue Diana Turbay. Y él fue tal vez el único escucha de ella antes de que fuera sacrificada por la guerrilla. Ese tiene ese punto de carácter histórico sumamente importante, por el cual se lo recordará siempre, por haber sido compañero de esa ilustrísima dama. Por otra parte, he escrito también sobre qué pasó el 20 de julio. Hace un recuento muy grande sobre los hechos que conllevaron a la independencia de Colombia. Y ha hecho varios estudios en colaboración con el historiador muy ilustre, don Antonio Cacua Prada. Él ha sido diplomático también, con mucho éxito, en Italia, en El Salvador, y en el grupo andino, que estuvo como 5 años. De manera que es un personaje sumamente interesante y alguien quien merece todo respeto, consideración, y a quien vamos a escuchar con mucha atención en el día de hoy. De manera que adelante, mi querido doctor Juan Vita. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Sociedad Bolivariana que se encuentren presentes, y a quienes no son miembros y están presentes también muy buenas tardes y mil gracias por estar acompañándonos esta tarde. Y a usted, doctor Santamaría, 1.000.000 de gracias por sus generosas palabras para conmigo. Efectivamente, pues yo pienso hacer hoy una conferencia que no es muy frecuente. Yo no sé si de golpe resulte muy aburridora, porque estas cosas de enumerar antepasados no es así muy atractiva, pero creo que es interesante saber los orígenes del Libertador, cómo fueron realmente, porque la genética de un personaje es su genealogía y finalmente uno es la gran suma de sus antepasados. Así que pues voy a empezar. La conferencia, como usted ya dijo, se titula Deshaciendo Nudos. Este continente americano es de verdad un crisol. Aquí se entremezclan todas las razas del planeta, todas las lenguas,
todas las culturas, todas las costumbres, todas las ideas, todas las religiones. En fin, es el gran experimento de convivencia de la humanidad, así existan precisamente por la mezcla sectores reacios a ese mismo experimento que caracteriza nuestra parte del mundo. Grandes héroes y genios ha dado esta América nuestra a la humanidad. Simón Bolívar y Palacios, ser mitológico, si no fuera porque sabemos con certeza casi toda la historia de su vida y de su muerte. Bolívar es sin ninguna duda el mayor aporte del continente americano a la gran historia del género humano. Es América formando parte de la historia, de la gran historia de la humanidad. Llegando a este momento, la pregunta lógica para continuar adelante con el personaje es preguntarse, ¿y quién es este señor llamado Simón Bolívar y Palacios? Pues bien, es un joven de la más rancia aristocracia caraqueña, del grupo llamado de los mantuanos, que lo integraban apenas 100 familias venezolanas, residentes casi todas en Caracas, que controlaban el poder social, el económico y el político, y que eran criollos blancos, sin mestizaje de ninguna clase, con pretensiones aristocráticas. Y hay que hacerse la anterior pregunta porque la biografía que conocemos del Libertador es abundante en los grandes hechos que surgieron de la intervención de este genio héroe en la historia del continente y un poco menos conocida en los aspectos personales que no son menos interesantes y que muchas veces están más cercanos a la leyenda que a la verdad de los hechos. Nuestro Simón Bolívar era el menor de 4 hijos, 2 varones y 2 hembras del matrimonio formado por don Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios y Blanco, representantes superlativos de las 100 familias que regían los destinos de esa capitanía general. Francisco Herrera Luque, un psicoanalista, historiador y gran escritor venezolano, inicia su obra Los Amos del Valle con la meditación que hace don Juan Manuel Blanco y Palacios, primo hermano doble de doña Concepción Palacios y Blanco de Bolívar, mientras 4 esclavos negros lo llevan en su silla de manos. Abro comillas. 20 somos los amos del valle: Blanco, Palacios, Bolívar y Herrera, Sedler, de la Madrid, Toro, Tovar y Lovera. Plaza y Vega llegaron tarde, al igual que Rivas y Aristigueta. Berroterán y Mijares, a fuer de cacao, se han puesto coronas en sus cuarteles, marqueses del Valle de Santiago, pero 100 veces más hermoso es el conde de la Ensenada, que me otorgará el rey por proezas viejas y por 100.000 reales. Nuestras son las tierras de la mar al Orinoco, de Guanare al río Uchire. Nuestro es el cabildo, nuestro es el cacao, nuestros son los negros, nuestros son los blancos. Somos los dueños, somos los amos. Dueño es el que tiene, amo el que retiene, acrecienta y tala. Amo es buril, piedra y mecenas, masa, cocinero y boca. Somos el paisaje y el pintor, el sol que alumbra y la cosa iluminada. Somos la vendimia, el tabernero y el borracho. Somos el Padre Eterno, somos el Hijo, somos los hacedores de un mundo y también sus dueños. 20 somos los amos del valle. Cierro comillas. Difícilmente es posible describir los sentimientos de los mantuanos caraqueños con mayor claridad. La gente entre la cual nació, se crió y departió Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, el cuarto de los hijos del matrimonio. Con lo dicho, quedan enunciados los orígenes y la posición social de don Simón Bolívar y Palacios. Ahora vale la pena tratar de saber cómo era físicamente este joven caraqueño. Retratos de Bolívar hay muchísimos, pero ¿cuáles de esos retratos representan de verdad al Bolívar de carne y hueso, tal como lo veían sus contemporáneos? No quiero demeritar a ninguno de los artistas que ejecutaron retratos del Libertador. Es necesario estudiar los años y los lugares en los que esos retratos fueron ejecutados para poder deducir hasta dónde fueron retratos presenciales de Bolívar frente al artista y cuáles fueron retratos referenciales.
Existen artistas que con toda seguridad tuvieron el privilegio de estar físicamente junto a Bolívar en varias ocasiones. El primero de ellos es el neogranadino José María Espinosa de los Monteros, quien merecidamente ha sido llamado el príncipe de los pintores colombianos. Espinosa, maestro de las miniaturas, realizó algunas del Libertador y además otros retratos en óleo y en acuarela. Luego viene José Gil de Castro, el famoso retratista peruano, quien conoció y trató personalmente al Libertador durante su estancia en Lima, la capital del Virreinato del Perú. Enseguida tenemos a Pedro José Figueroa, reconocido retratista santafereño, quien con seguridad tuvo acceso personal a su retratado, y por último, el francés François-Désiré Roulin, quien dibujó personalmente el perfil, muy conocido por cierto, de Bolívar meditando durante su permanencia en la capital de la naciente república. La famosa miniatura pintada en Madrid del Bolívar adolescente de autor anónimo ha sido muy discutida en su autenticidad por alguien tan versado en la materia como don Alfredo Bulton, venezolano, una de las grandes autoridades sobre Bolívar y autor de la más completa de las iconografías que se han publicado sobre el Libertador. Pero también hay retratos hablados del Libertador, de los cuales vale la pena tomar algunas notas para poder establecer por lo menos unas líneas generales acerca de la presencia física de Bolívar. Una de las personas más cercanas al Libertador fue, sin duda, el general irlandés Daniel Florencio O'Leary, quien llegó a Angostura en 1818, formando parte de uno de los grupos de la Legión Británica que reclutaron en Londres el doctor Luis López Méndez y don Andrés Bello. Este militar se convirtió muy pronto en uno de los hombres de confianza de Bolívar y terminó casándose con una prima de él, doña Soledad Sublet y Jerez de Aristigueta, y describía en su obra, comillas, Bolívar en la emancipación de Sudamérica, tomo 1, al Libertador de la siguiente manera, abro comillas. Bolívar tenía la frente alta pero no muy ancha y surcada de arrugas desde muy temprana edad, indicio del pensador. Pobladas y bien formadas las cejas, los ojos negros, vivos y penetrantes, la nariz larga y perfecta. Tuvo en ella un pequeño lobanillo que le preocupó mucho hasta que desapareció en 1820, dejando una señal casi imperceptible. Los pómulos salientes, las mejillas hundidas desde que lo conocí en 1818. La boca fea y los labios algo gruesos. La distancia de la nariz a la boca era notable. Los dientes blancos, uniformes y muy bellos. Cuidábalos con esmero. Las orejas grandes pero bien puestas. El pelo negro, fino y crespo, lo llevaba largo en los años 1818 a 1821, en que empezó a encanecer y desde entonces lo usó corto. Las patillas y bigotes rubios se los afeitó por primera vez en Potosí en 1825. Su estatura era de 5 pies, 6 pulgadas inglesas. Tenía el pecho angosto y el cuerpo delgado, las piernas sobre todo, la piel morena y algo áspera, las manos y los pies pequeños y bien formados que hasta una mujer habría envidiado. Su aspecto cuando estaba de buen humor era apacible, pero terrible cuando estaba irritado. El cambio era increíble. Cierro comillas. La descripción física que hace del Libertador el general William Miller, súbdito inglés quien se encontraba al servicio de las autoridades peruanas, es muy interesante ya que él tuvo mucha cercanía con Bolívar durante su larga permanencia en ese país. Dice así Miller, abro comillas, el general Bolívar es delgado y algo menos que de una regular estatura. Se viste bien y tiene un modo de hablar y presentarse franco y militar. Más adelante continúa. Se dice que en su juventud fue de buena figura, pero actualmente es de rostro pálido, pelo negro con canas y ojos negros y penetrantes, pero generalmente inclinados a tierra o de lado cuando habla. Nariz bien formada, frente alta y ancha y barba afilada. Esta descripción forma parte del tomo segundo de las memorias que escribió el militar inglés y que debidamente traducidas fueron publicadas en España. En su célebre diario de Bucaramanga,
el francés Luis Perú de la Croix, quien permaneció una larga temporada acompañando al Libertador en la actual capital del departamento de Santander, describe así al general Bolívar en el año de 1828, o sea, 2 años antes de su muerte en la ciudad de Santa Marta. Abro comillas. El general en jefe Simón José Antonio cumplirá 45 años este 24 de julio de 1828. Representa, sin embargo, 50. Su estatura es mediana, el cuerpo delgado y flaco, los brazos, los muslos y las piernas descarnados, la cabeza larga, ancha en la parte superior y muy afilada en la inferior, la frente grande, despejada, cilíndrica y surcada de arrugas hondas cuando el rostro no está animado y en momentos de mal humor y de cólera. El pelo crespo, rizado, abundante y canoso, los ojos que han perdido el brillo de la juventud conservan la viveza del genio. Son profundos, ni pequeños ni grandes, las cejas espesas, separadas, poco arqueadas y más canosas que el pelo. La nariz proporcionada, los huesos de los carrillos y las mejillas chupadas en la parte inferior, agudas. La boca algo grande y saliente el labio inferior, los dientes blancos y la risa agradable. La barba larga y afilada, el rostro moreno y tostado y se oscurece mal con el mal humor. Entonces su semblante cambia, las arrugas de la frente y de las sienes se tornan muy profundas, los ojos se achican, el labio inferior se pronuncia más y la boca es aún más fea. En fin, aparece una fisonomía diferente, un rostro ceñudo que manifiesta pesadumbre, pensamientos tristes e ideas sombrías. Cuando está contento, todo esto desaparece, la cara es risueña y el espíritu del Libertador brilla sobre su fisonomía. Su excelencia no usa ahora patillas ni bigotes. Tal es el retrato físico del Libertador. Cierro comillas. Para finalizar con esta parte de los retratos literarios del Libertador, me parece pertinente la transcripción del texto de don José Manuel Restrepo, que está contenido en su gran obra Historia de la Revolución de la República de Colombia, tomo 8, abro comillas. Bolívar era de estatura mediana, de un cuerpo seco y descarnado, cuando joven de un color blanco y de hermosa tez, pero después de sus campañas se volvió moreno y pálido. Era oval su cara, sus ojos vivos y penetrantes y su imaginación ardiente. Vale destacar que el señor Restrepo tuvo trato personal y directo con Bolívar, puesto que fue el primer gobernador de Antioquia nombrado por él, lo cual le otorga validez a su testimonio. Retratos del Libertador hay muchos, tanto físicos como literarios, pero ni todos los físicos fueron realizados en forma presencial por los artistas de la época, ni los literarios todos obedecen a descripciones sacadas del trato personal con el Libertador. Un personaje de la talla mundial de Bolívar tiene miles de personas interesadas en realizar pinturas de su figura y descripciones escritas de lo que era él como ser humano. Teniendo ya un buen bagaje de descripciones físicas del Libertador, creo interesante ahondar ahora en su procedencia. Es decir, hurgar hasta donde sea posible en su genealogía para descubrir sus antecedentes genéticos, pues no deja de ser interesante saber cuáles han sido los genes que contribuyeron a la existencia misma de nuestro Simón Bolívar y que seguramente marcaron su destino y el de esta América nuestra. Lo dije anteriormente. Sus padres fueron el coronel don Juan Vicente de Bolívar y Ponte, nacido el 15 de octubre de 1726 en Aragua, Capitanía General de Venezuela, y fallecido en Caracas el 19 de enero de 1786 a la edad de 50 años. Desempeñó diversos cargos en la administración local por designación de la corona y contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1773 con la dama caraqueña de apenas 15 años, doña María de la Concepción Palacios y Blanco, nacida el 9 de diciembre de 1758 y fallecida allí mismo el 6 de junio de 1792. De doña María de la Concepción existen diversos testimonios acerca de su belleza física y de su distinción personal. Algún viajero francés que tuvo ocasión de disfrutar de la hospitalidad de los Bolívar, la describe como una de las grandes damas de la más alta sociedad caraqueña.
Veamos ahora quiénes fueron los abuelos. Por parte de su padre, fue su abuelo el teniente coronel don Juan Vicente de Bolívar y Villegas, quien nació en el mismo estado de Aragua que su hijo del mismo nombre hacia 1665 y falleció allí mismo en 1729. También ocupó muy altos cargos en la administración, habiendo sido alcalde y gobernador de Caracas. Este señor, al momento de su muerte, estaba próximo a recibir el título de Marqués de San Luis, acompañado del de Vizconde de Cocorote por parte de la corona española. Contrajo matrimonio el 8 de enero de 1711 con doña María Petronila de Ponte y Marín de Narváez, nacida en Caracas en 1684 y fallecida aquí mismo el 20 de julio de 1735. Doña Petronila hizo, con dote, un fuerte aporte económico a la casa de los Bolívar. Por la parte materna fue su abuelo don Feliciano Palacios y Gildia Ratia, nacido en Caracas en 1730 y fallecido allí mismo el 5 de diciembre de 1793. Fue don Feliciano también alcalde de la ciudad de Caracas en diversas ocasiones y un personaje de muy alta distinción entre el grupo de los mantuanos. Contrajo matrimonio en la misma ciudad de Caracas, de la capital. Falleció en su ciudad el 30 de julio de 1756. Hay quienes aseguran que este don Feliciano era español, pero desconocemos la fecha y las razones de su llegada a la Capitanía General de Venezuela. Él contrajo segundas nupcias con doña María Rosalía Gildia Ratia y Aguirre, de quien apenas sabemos que fue bautizada en la ciudad de Caracas el 28 de julio de 1698, y ella fue la madre de don Feliciano Palacios y Gildia Ratia. Finalizamos esta cuarta generación con don Mateo José Blanco y Araujo, nacido en Caracas en 1689 y fallecido allí mismo en 1742, quien desposó a doña Clara Ana Inés de Herrera y Liendo, nacida en Caracas en 1710, quien procedía de una familia con enorme poder social y económico. Ella falleció en Caracas en 1789. Continuemos ascendiendo por el árbol genealógico de Bolívar para llegar ahora a la quinta y última generación que cito en esta conferencia, que es la de los tatarabuelos. Iniciamos por el lado de los Bolívar con el capitán don Antonio de Bolívar y Rojas, nacido y bautizado en Caracas en 1596, quien fuera el encomendero de San Mateo y justicia mayor de los valles de Aragua y Turmero. Personaje destacado, contrajo matrimonio en 1622 con doña Leonor de Argumedo y Rebolledo, nacida en Caracas y fallecida en la misma ciudad en 1642. Sigue el capitán don Lorenzo Martínez de Villegas, uno de los pocos ciudadanos a quien se había otorgado el permiso para utilizar el título de don. Fue alcalde ordinario de Caracas, nació allá mismo en 1599 y falleció en esa ciudad en 1646. Encomendero del pueblo de Turmero, donde residió durante casi toda su vida. Se destacó en la guerra contra los holandeses por la reconquista de la isla de Curazao y contrajo matrimonio con doña Magdalena Ladrón de Guevara y Rojas, nacida en Caracas en 1603 y fallecida allí mismo en 1677. Don Jacinto de Ponte y Andrade nació en La Coruña, España, hacia 1630, en una familia de cierta distinción, y contrajo matrimonio con doña María Jaspe de Montenegro, nacida en el Paso de Peñarredonda, municipio de La Coruña, lugar donde falleció en 1677. Es poco lo que se sabe acerca de estos tatarabuelos del Libertador. Sigo a continuación con don Francisco Marín de Narváez, quien nació en Gójar hacia 1628, cerca de Granada, y luego emigró a Venezuela, donde se destacó entre los mantuanos e hizo una fortuna considerable. Decidió regresar a España y murió en Madrid en 1673, dejando toda su fortuna a su única hija, doña Josefa Marín de Narváez, bisabuela de Bolívar, sin aclarar el misterio de la identidad de su madre, pues en la mayoría de los árboles genealógicos de Bolívar, esta casilla se suele tradicionalmente bautizar con NN.
Este cuartel ha dado origen a que muchos genealogistas especulen con la teoría de que la madre de doña Josefa era una esclava negra que había pertenecido a don Francisco y que ella había sido la razón para que no viajara con esta señora a la península. Otros aseguraban que se trataba de una mulata quien formaba parte de su servidumbre. Sea lo que fuere, doña Josefa fue una muy rica heredera y desposó a un personaje notable. En eso ayudaron su belleza y su riqueza, pero la posición social de su padre fue un factor definitivo. Quiero continuar rápidamente con el resto de los tatarabuelos del Libertador para poder volver más a espacio sobre este punto al que hemos llegado. El capitán don José de Palacios Ojo y Zárate, nacido en Burgos en 1647, se estableció en Venezuela posiblemente hacia 1670 y llegó a ser alcalde ordinario de la ciudad y desposó a una aristocrática dama de origen alemán llamada Isabel María von Settler y Rivilla, quien también poseía cuantiosos bienes de fortuna. Don Francisco Gil de Arratia, nacido en 1659 en Logroño y fallecido en Caracas, donde se estableció en 1732. Fue regidor y alcalde ordinario de la ciudad, contrajo matrimonio con doña María Rosa de Aguirre Villela y Laya, nacida en Caracas en 1672. Capitán don Mateo Blanco Infante, nacido en Caracas y fallecido aquí mismo en 1696, fue encomendero de una hacienda cacaotera en el Valle de Caraballeda, y contrajo matrimonio con doña Josefa Fernández de Araujo y Rivilla, nacida en Caracas en 1653, quien aportó una dote nada despreciable a su matrimonio y falleció en Caracas en 1723. Finalmente llegamos a don Juan Asensio de Herrera y Ascanio, nacido en Valencia en 1663 y fallecido en Caracas en 1742, quien contrajo nupcias con doña Paula Rosa de Liendo y Ochoa, nacida en Caracas en 1679, pero se desconoce la fecha de su muerte. Completos nos han quedado 15 de los 16 tatarabuelos de Simón Bolívar y Palacio, y en todos ellos podemos ver una ascendencia de las que por la época y las costumbres podían llamarse con limpieza de sangre, que en muchos casos era absolutamente necesaria de demostrarse para ocupar ciertos cargos o hacerse merecedor de ciertos honores, y desde luego para pretender ocupar una cierta posición social dentro del orden establecido en aquella época, un tanto rigurosa en su sentido de la discriminación. Ahora resulta que los señores de Bolívar, ilustre familia caraqueña de origen vasco, que lleva establecida en la Capitanía General de Venezuela, como hemos visto, casi 3 siglos y que ocupa una de las posiciones más privilegiadas en todos los sentidos, resulta tener sangre negra. La cosa no era tan fácil de digerir. Doña Josefa Marín de Narváez, una de las bisabuelas de don Simón, era además hija ilegítima del español Martín de Narváez, con una de las mujeres negras o mulatas de su servidumbre, con lo cual las cosas se hacían todavía más escandalosas. Veamos lo que dicen los biógrafos del Libertador al respecto. Don Salvador de Madariaga, en su biografía del Libertador, expresa las siguientes consideraciones acerca de los orígenes de Bolívar. Abro comillas: el linaje de los Bolívar y otros como los de los Villegas, Martínez de Madrid, Ladrón de Guevara, aportaban al Libertador la savia de la añeja encina española y del laurel, pero Simón Bolívar hubiera sido como figura histórica mucho menos representativo como ser humano, mucho menos complejo. Como americano, mucho menos arraigado en el suelo del Nuevo Mundo, de haber sido blanco puro. Aunque las fuerzas y los espíritus ambientales le hubieran influido, no hubiera podido tener acceso como lo tuvo a las capas más profundas del alma de las Indias, si su familia no hubiera absorbido quizá más de una vez sangre india y sangre negra. ¿En qué se basaba el señor de Madariaga para hacer esa afirmación? En su obra ya citada no lo menciona, se limita a asegurarlo. Veamos ahora otra aseveración similar hecha esta vez por un distinguido personaje colombiano, don Luis López de Mesa, quien en un artículo de la Revista de América afirma, abro comillas, convergen en la constitución somática y en el carácter del libertador Simón Bolívar varias estirpes raciales, pues que tuvo
de vasco, de castellano, de andaluz, con una pincelada de negro y otra, quizás, Rojas, Blanco y Ochoa al fin, de algún hebreo remoto. Al hacer la misma pregunta que me hice ante la afirmación de Madariaga, tengo que decir que obtuve la misma respuesta frente a la afirmación de López de Mesa. Se limitó a decirlo, no a comprobarlo. Pero vale la pena abundar en testimonios y por eso me permito citar algunos otros, entre los cuales está de inmediato el del doctor Jorge Ricardo Bejarano, ilustre escritor e historiador, quien en su obra Bolívar, un hombre y un continente, se refiere a este asunto de la siguiente manera, abro comillas: hacia la mitad del siglo XV, un vecino de Caracas, caballero de gran caudal y elegancia, tuvo unos amores secretos y pecaminosos con una dama o mujer misteriosa cuyo nombre nadie ha podido descubrir. Se la conoce simplemente con el distintivo de la doncella principal. El apuesto y poderoso galán se llamaba Francisco Marín de Narváez y al morir soltero en Madrid en 1673 confesó su culpa en el testamento. Había seducido en Caracas a una muchacha que él señalaba discretamente con el solo distintivo de doncella principal y como buscando acentuar la hidalguía de la dama asegura, igualmente al testar, que bien habría podido casarse con ella sin necesidad de dispensación. Fácilmente se comprenderá con qué incansable interés se habrá tratado de descubrir a la mujer misteriosa que en el transcurso de 2 generaciones más iría a confundir su sangre con la del magno héroe suramericano. Pero todo ha sido inútil y el enigma continúa impenetrable. ¿Tenía ella, en verdad, la prestancia social que le atribuye su seductor, hombre que murió soltero, que parecía amarla, inmensamente rico, y que lejos de reparar su falta haciéndola su esposa, se expatrió para siempre en España? ¿No sería, quizás, alguna persona vinculada a su servicio y al de sus múltiples dependencias? En todo caso, parece ya inútil esperar una respuesta a estos interrogantes. Al doctor Bejarano le abono que en lugar de acogerse a las afirmaciones un tanto calumniosas, se limita a concederle alguna validez a las afirmaciones de don Francisco, quien finalmente era el protagonista o uno de los protagonistas de esa historia. Otro de los grandes biógrafos de Bolívar, Indalecio Líbano Aguirre, afirma en su extraordinaria biografía, para mí una de las mejores que se han escrito sobre el Libertador, abro comillas: pero cuando las autoridades españolas, para oficializar el título, se refiere a Líbano al marquesado de San Jorge, exigieron a los Bolívar la presentación de los papeles que acreditaran su pureza de sangre y su tradición de hidalguía, surgió un inconveniente destinado a echar por tierra las aspiraciones de don Juan. La dificultad que resultó invencible de establecer plenamente la pureza de sangre de una de las doncellas situada en posición clave en el árbol genealógico de la familia. Sin duda, esa doncella a la que se refiere Líbano Aguirre es doña Josefa Marín de Narváez, una de las bisabuelas del Libertador. María Arana, autora de una de las grandes biografías de Bolívar, se refiere de esta manera al asunto del cual venimos hablando, comillas: pero cuando Juan Vicente murió y doña Concepción decidió intentar oficializar el marquesado para sus hijos, se enteró de que el árbol genealógico de Bolívar no era tan transparente después de todo. Resulta que la abuela de Juan de Bolívar había sido hija ilegítima de la unión de su bisabuelo Francisco Marín de Narváez y una criada, que la sirvienta fuera blanca, parda o negro, era incierto. Nadie era capaz de decirlo, pero las estrictas leyes de sucesión española no permitían tales aberraciones, aparte de la espinosa cuestión de la raza. Cierro comillas. Veamos ahora un comentario al respecto hecho por don Alfredo Bulton, quien, como ya dije anteriormente, es uno de los más serios investigadores sobre el Libertador y autor de la más completa iconografía que sobre él se haya publicado. Dice Bulton precisamente en los retratos de Bolívar lo siguiente, abro comillas: varios historiadores han querido ver en la hija ilegítima de don Francisco Marín de Narváez, doña Josefa, el origen mestizo de Bolívar.
Es posible que estén en lo cierto, pero nosotros creemos que no se debe hacer historia a base de simples presunciones y es conveniente estudiar esto a fondo, pues debe ser definido y puesto en claro. Este asunto presenta un aspecto sumamente discutible en el que nada, absolutamente nada en concreto existe para afirmar que doña Josefa Marín de Narváez fuera mestiza, cierro comillas. Se reserva Bulton, seguramente con fundadas razones, la duda acerca de la negritud de esa bisabuela de don Simón de Bolívar y Palacios. En lo que sí están de acuerdo todos y existen las pruebas contundentes es en la ilegitimidad de su nacimiento. Y esta ilegitimidad de doña Josefa no hizo posible que la corona española ratificara para la familia Bolívar el título nobiliario de marqueses de San Luis, el cual don Feliciano Palacios y Blanco, hermano de doña Concepción y tío carnal de Bolívar, tramitó inútilmente durante varios años ante el monarca español residiendo en Madrid. A estas alturas vale la pena detenernos un momento en pensar qué habría pasado en la vida del Libertador si hubiera sido mulato, o si hubiera sido mestizo, o si hubiera sido sambo. Personalmente creo que todas esas circunstancias genéticas habrían quedado opacadas por el genio político y por la voluntad definitiva de su vocación libertadora. Bolívar blanco, o Bolívar mulato, o Bolívar mestizo, habría sido el mismo libertador de América y en su honor se habrían erigido los mismos monumentos y los mismos bustos en todos los pueblos de los países que libertó. Y su vida habría sido objeto de los centenares, tal vez miles de biografías y de artículos que se han escrito en América y en el resto del mundo acerca de su vida y de su carácter y de su obra y de su significado. Y por supuesto, habría sido el hombre más importante nacido en este hemisferio, como lo es hasta el día de hoy. Pero desde luego que lo importante en la historia no es aceptar los supuestos como axiomas, sobre los cuales se escriben y se describen los acontecimientos. La historia se debe escribir, se tiene que escribir sobre los hechos reales y comprobables de una persona, de una circunstancia o de un hecho con valor histórico. Y, como ya hemos visto, desafortunadamente ninguno de los biógrafos que he citado aporta a las sospechas raciales sobre el Libertador una prueba, un documento, un testimonio sobre el cual construir esa afirmación lanzada en una forma tan desprevenida, pero con resultados bastante concluyentes. Si la historia hubiera sido diferente con un Bolívar variopinto en cuestión racial o con un Bolívar blanco hasta los tuétanos, no deja de ser una simple especulación, pues lo que realmente configuró la genialidad que tuvo el Libertador fueron su personalidad, su carácter, sus ideas y los hechos producidos por él en la historia de este continente y del planeta. Pero es conveniente siempre, cuando se trata de escribir la historia, estar en la búsqueda permanente de la verdad, y esa verdad me ha llevado a la obra reciente de un notable historiador y genealogista venezolano, don Antonio Herrera Bailant, miembro de la Academia de Historia de Venezuela y presidente que fue del Colegio de Genealogistas. Él me ha prestado la ayuda de sus vastos conocimientos y de sus largas investigaciones para aclarar lo que hasta ahora han venido denominando todos los biógrafos e historiadores que han escrito sobre el Libertador como el nudo de la Marín, es decir, de la pobre doña Josefa, a la cual han descrito como mulata en la mayoría de los casos. Surge aquí una pregunta de rigor. ¿De dónde proviene el rumor, porque hasta ahora es un rumor, de que doña Josefa Marín de Narváez era mulata o negra? La respuesta es obvia, y es el señor Herrera Bailant, de quien ya hablé, quien me da la respuesta. De caraqueños contemporáneos malquerientes de Bolívar, comenzando por un periodista enemigo declarado suyo, quien se llamaba Rafael Diego Mérida, quien inició las difamaciones contra doña Josefa, pero tachándola de india. A él le siguieron otros dos venezolanos malintencionados, Pedro Núñez de Cáceres y Bartolomé Tavera Costa, quienes no duraron un momento en poner en tela de juicio los orígenes de doña Josefa y oscurecerla en su nacimiento y en su piel. El quinto marqués de Montealegre de Aulestia, don José Mariano de la Riva Agüero, limeño de rancia aristocracia, fue otro de los grandes enemigos de Bolívar
y él no tuvo inconveniente en tachar a doña Josefa, la cual jamás vio en su vida, de negra y de mestiza, en una época en la cual se alegaba para cada quien la pureza de sangre, y no tenerla era lo que ahora denominamos un hándicap. Por supuesto que él estaba al día en materia de chismes y consejas, y en ellas basó su afirmación. Y como una mentira repetida 100 veces corre el riesgo de convertirse en verdad, muchos distinguidos escritores e intelectuales, tanto americanos como españoles, comenzaron también a asegurar con base en los testimonios de los enemigos de Bolívar el origen doblemente oscuro de doña Josefa, equivocándose en cuanto al color. Que doña Josefa era hija ilegítima no tiene discusión. Para su bautizo fue presentada como expósita, lo cual en circunstancias reales de tiempo y lugar quería decir hija de padres desconocidos, pero en el fondo lo que se quiere es ocultar sus nombres por temor al escándalo. Si alguien tenía un hijo ilegítimo con una esclava o con una mestiza o con una indígena, no había inconveniente mayor en declarar los colores de su sangre y de su piel. A esta niña la presentó para su bautizo a la edad de 5 meses el capitán Gonzalo Marín Granizo, un 26 de abril de 1669, y fue su padrino don Martín de Vera y Moscoso. Esta niña fue criada bajo la tutela de su tío abuelo y de su tía carnal, doña María Martín de Narváez, y si no hubiera sido por un testamento suscrito en Madrid por don Francisco Marín de Narváez, quien se reconoció en este como su padre y la declara su heredera universal, convirtiéndola en una niña enormemente rica, pero en ese mismo testamento, para quienes sepan leer y creer lo que la gente dice, el señor Marín de Narváez declara que su hija fue concebida, abro comillas, por doncella principal, cierro comillas, y declara además que habría podido contraer matrimonio con ella, comillas, sin necesidad de dispensa cuando la hube, cierro comillas, con lo cual queda muy claro que esa doncella principal sí pertenecía a su misma clase social y no lo unía a ella vínculo consanguíneo ninguno. La dispensa se requería para contraer matrimonio cuando existía parentesco o condición especial como la minoría de edad o el noviciado religioso. También habría valido la pena para quienes esparcieron los rumores acerca del color de la piel de doña Josefa que hubieran tenido en cuenta un pequeño detalle, que a pesar de toda la riqueza heredada de su padre, si hubiera mediado el asunto racial, jamás ni ella ni sus descendientes hubieran podido realizar los casamientos que realizaron. No hubieran emparentado con familias que tenían muchísimo más dinero que el de la herencia de doña Josefa, pues nadie habría cargado con la mancha de negritud en esa época por dinero, y menos los que ya lo tenían y en mayores cantidades. Lo de la ilegitimidad ya era suficiente inconveniente como para agregarle otra carga más notoria. Pues Herrera Baila, a quien sigo citando, despejó tras años de investigación el nombre y la identidad de quien fue la tatarabuela de Bolívar por ser la madre de doña Josefa Marín de Narváez. En primer lugar, descartó la posibilidad de la muerte de la madre buscando entre los archivos los registros del fallecimiento posible de doncellas principales el año de 1684, en el cual nació doña Josefa, y posteriormente estudió detenidamente todos los documentos relacionados con don Francisco Marín de Narváez, incluido por supuesto su testamento. De esas diligencias de investigación surgió el nombre de doña María Martínez Cerrada, quien nació en La Guaira en 1652 y falleció en Caracas en 1675. Y efectivamente, y tal como lo dijo en su testamento don Francisco Marín de Narváez, ella fue una doncella principal, pues su familia, además de ser enormemente rica, era de la más alta sociedad de la aristocrática Caracas. Vale la pena ver ahora el origen de esta señora que resulta ser una de las tatarabuelas del Libertador. Su padre fue el capitán Lucas Martínez de Porras, encomendero de Guarenas, nacido en Caracas el 22 de abril de 1624, y su madre, doña Beatriz Cerrada del Mármol, quien era prima hermana de su madre y nació en Caracas en agosto de 1610, de donde podemos deducir que esta señora era casi 14 años mayor que su esposo, y sin embargo concibió una hija a la cual tanto ella como su esposo declararon muerta en 1675.
Todo parece indicar que para el capitán Martínez de Porras, lo más atractivo de su tía segunda, doña Beatriz, era poder heredar la enorme y riquísima encomienda del Valle de los Guarenas cerca de Caracas, que esta señora heredó por parte de su madre, doña Felipa de Ávila, hija del conquistador español Gabriel de Ávila, de quien tomó su nombre el cerro titular de la capital venezolana, el Ávila. A esta altura, vale la pena transcribir lo que del nacimiento del padre de doña Beatriz dice Herrera Bailand en su libro ya citado. Sobre la identidad de Hernando Cerrada también existe un enigma, toda vez que tuvo que haber sido hijo natural, casi seguramente habido con una nativa del nuevo reino de Granada y del capitán Hernando Cerrada. Y continúa Herrera más adelante. Este capitán casó con recibo de dote expedido en Tunja el 11 de mayo de 1568 con doña Juana Mejía, que otorgó testamento en Mérida, Venezuela, el 25 de diciembre de 1619, hija de Martín Fernández de las Islas y de Isabel Martín, de los primeros pobladores del nuevo reino de Granada. Siendo así las cosas, esta es la parte muy colombiana y americana autóctona que le corresponde a la genealogía del Libertador, la cual lo vendría a emparentar con muchas familias de nuestro país, especialmente del departamento de Boyacá. Doña María Martínez Cerrada, la madre biológica de doña Josefa Marín de Narváez, nunca tuvo la custodia de su hija, quien, tal como ya notamos, estuvo a cargo de su tío abuelo, posteriormente de su tía María, y fue internada en el convento caraqueño de las monjas conceptas, de acuerdo con las instrucciones testamentarias de don Francisco Marín de Narváez, y a ese mismo convento, que recibió un legado testamentario del señor Marín, ingresó posteriormente su madre, luego de un corto y fallido matrimonio. Pero la prueba por excelencia de esa relación se encuentra en el mismo testamento de don Francisco, cuando, sin mediar parentesco alguno ni relación pública y conocida hasta ese momento con él o con su familia, le hace un importante legado testamentario. La declara heredera de hasta 4,000 pesos si no ha contraído matrimonio y ha tomado los hábitos religiosos, y de hasta 2,000 si hubiera sido casada. Haber leído, analizado e interpretado debidamente el testamento de don Francisco habría sido suficiente para deshacer el nudo de la historia familiar del Libertador, pues doña María Martínez Cerrada era una doncella principal con quien no hubiera tenido que pedir dispensa en ningún caso para contraer matrimonio con ella don Francisco Marín de Narváez. Queda pendiente y quedará para siempre en el aire la respuesta a la pregunta de por qué prefirió don Francisco huir a España en lugar de legitimar a su hija. Interesante ver en Bolívar la gran suma de todas las razas, pues a través de sus antepasados canarios, que se casaron con guanches nativos de esas islas, le queda una pizca de sangre berebere. De los españoles lleva lo de árabe, celta, hispano, judío y musulmán, y por doña Josefa le llega el aporte indígena de los Andes colombianos. Bolívar, así descrito genéticamente, es el mayor y más importante ejemplar de esta raza en formación aquí en nuestra América, que cantó en forma inigualable el gran escritor boliviano Alcides Arguedas, y a la que bautizó como la raza de bronce. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Juan Vita. Usted ha hecho un estudio verdaderamente extraordinario sobre la genealogía del Libertador. De veras que uno no ha logrado ver en ninguna parte algo tan profundo como lo que usted ha producido. De manera que lo felicito y creo que usted con este documento iluminante nos ha mejorado muchísimo este conjunto de conferencias. Te lo agradezco muchísimo y en realidad veo que usted es un genealogista y un investigador formidable. Ojalá pueda hacerlo para mucha gente como se lo hizo al Libertador, porque usted tiene el don de poder investigar esas cosas que son tan complejas. Lo felicito muy sinceramente y le agradezco profundamente su intervención y su aporte al tema del Libertador.
quiero preguntarle a los ilustres oyentes si tienen alguna pregunta o alguna información. Tiene la palabra, señor presidente. Hola, el señor expresidente de la Academia Nacional de Historia. Bueno, en primer lugar, un saludo al doctor Miguel Santamaría Dávila y nuevamente reiterarle mi reconocimiento por ese magnífico foro bolivariano que usted ha sabido encauzar. Quiero felicitar al conferencista, el doctor Juan Vita Castro, por su magnífica exposición, en donde con una enorme capacidad narrativa nos ha guiado por este sendero genealógico del libertador Simón Bolívar. Yo quiero sugerirle al señor presidente que valdría la pena hacer un acopio de estos escritos para hacer una publicación moderna sobre la vida del libertador, comenzando por este aspecto genealógico y siguiendo desde luego con todo lo que fue su pensamiento, su accionar en todas las actividades que emprendió y desde luego sus logros cimeros como la obtención de la libertad de 5 repúblicas. Yo creo que haríamos un trabajo metódico, un trabajo ordenado y un trabajo que le permitiría a las nuevas generaciones introducirse a la vida del libertador para enmendar ese error histórico de estos 35 años que hemos tenido de ausencia de la cátedra de historia. Ahora, en estos momentos bicentenarios, cuando se conmemora el bicentenario de la independencia nacional, cuando se conmemora próximamente en el mes de agosto el bicentenario de la Constitución de Cúcuta y cuando vienen otras conmemoraciones bicentenarias, pues este tipo de trabajos reviste una importancia muy especial que quedaría desde luego como un legado para las nuevas generaciones, de tal manera que sea posible introducirse en estos estudios de hechos y personajes con gran propiedad y con una metodología que permita el acercamiento fácil a los personajes y a los hechos. De tal manera, doctor Vita, que su conferencia ha sido muy bien recibida, muy interesante todos esos datos que ha aportado y yo creo que nos deja esa gran inquietud que desde luego en manos de nuestro presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila, tendrá eco y seguramente feliz emprendimiento. Muchas gracias. Gracias, amable Eduardo. El propósito que hemos tenido ha sido el que usted ha señalado. De manera que vamos a tratar de darle una publicidad para las personas que quieran conocer la historia hasta donde podamos hacerlo. Lo que pasa es que ahora las costumbres han cambiado. Antes eran los libros, ahora son los videos, en fin, todas esas modalidades que estamos estudiando para que esto sea en realidad algo verdaderamente útil para las generaciones venturas. Doctor Miguel Santamaría. Bueno, Mario, adelante. Sí, bueno, pues primero quiero felicitar a Juan Vita por su excelente exposición sobre la relación genealógica de los ancestros del libertador. Tengo una pregunta y un aporte. La pregunta sería sobre los tatarabuelos paternos del libertador, los papás de María Martínez de Porras y Cerrada, la del nudo deshecho, por Antoine Balán, ¿sí? Ella, usted dijo que era descendiente de un conquistador que fue el que le dio el nombre al Cerro del Ávila, Cerro Tutelar de Caracas. Sí. Esos 2 tatarabuelos de ella llevaban los papás de María Martínez de Porras y Cerrada llevaban el apellido Ávila también. Lucas Martínez de Porras y Ávila, su padre, y Beatriz Cerrada de Mármol y Ávila. Entonces,
eran parientes entre sí los padres de María Martínez de Porras y Cerrada, la madre de María Josefa Marín de Narváez. Sí, claro que eran de los mismos de Ávila, que descendían de un conquistador de Venezuela. Eran la misma familia. Bueno, y por otro lado quiero anotar algo. Si en algunas descripciones fisonómicas del Libertador hechas por personas cercanas a él, como por ejemplo la reseña fisonómica que usted leyó hecha por el general irlandés Daniel O'Leary, que fue edecán del Libertador y persona muy cercana a él, en la que describe algunos rasgos que podrían parecer mulatos para el Libertador, que podrían llegar a coincidir con algunos de los rasgos expuestos en la reconstrucción facial antropomórfica que se hizo con base en el estudio forense allá en Venezuela, cuando exhumaron los restos del Libertador. Uno puede decir que, y usted creo que lo mencionó la posibilidad de un ancestro berebere, un ancestro moro en la sí, claro. del Libertador. Sí. Entonces, eso no es de extrañarse porque hay un caso muy conspicuo de rasgos mulatos en alguien de la realeza. Se trata de la reina Charlotte, ¿sí? De origen alemán, casada con el rey Jorge III de Inglaterra. Ella fue la reina consorte del rey Jorge III, George III, y ella tenía rasgos mulatos. Sin embargo, todos sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran germánicos. ¿Cómo se ha podido explicar semejante entuerto de que no coinciden sus ancestros cercanos por su genealogía con sus rasgos fisonómicos? Se debe a un gen que viene de 9 generaciones atrás. Resulta que esa familia alemana, los ancestros de la reina Charlotte, tienen una rama que llega a Portugal al rey Alfonso III en el siglo XIII. Y el rey Alfonso III tuvo amoríos con una negra africana, ¿sí? Que fue su amante, y tuvo un hijo con ella, y de ese hijo es que le llegaron los genes africanos a la reina Charlotte. Y hay algunas pinturas, algunos retratos hechos de la época en que se ve claramente a la reina Charlotte con rasgos mulatos. Este descubrimiento, este hallazgo que lo hicieron hace relativamente poco, dio lugar a una serie de televisión que hay en Netflix que se llama La Reina Negra, de Black Queen, sobre Charlotte. Obviamente que allí la actriz que representa a la reina Charlotte no es mulata, sino que es prácticamente negra. Exageraron pues los rasgos mulatos que podía tener Charlotte, los exageraron y pusieron a una actriz que francamente es negra a representar una reina de Inglaterra. Entonces quería hacer ese aporte. Muchas gracias a Juan por su excelente relación. La disfruté mucho y gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Muy gentil. Carlos Rodado. A ver, don Carlos Rodado. Bueno, felicitar de manera muy sincera, yo diría emocionada, fervorosa a Juan Vita por la excelente conferencia que nos ha pronunciado, que además lo revela como un acucioso investigador que ha logrado escudriñar 5 generaciones atrás de Bolívar. Se nota pues que hay en él un espíritu, ¿verdad?, de investigación que no es fácil encontrar, y además nos ha hecho pues una relación absolutamente documentada. Quiero hacer, sin embargo, 2 comentarios. El uno es un comentario, el otro es una reflexión. El comentario es que los que han tratado de
tratar de estigmatizar a Bolívar encontrándole algún ancestro negro generalmente han sido historiadores enemigos o militares que quedaron resentidos. Son los casos de Salvador de Madariaga, en su biografía sobre Bolívar, y también la historia de Memorias de Simón Bolívar y de los generales, escrita por Dupuytren Holstein, que estuvo cerca del Libertador, pero quedó resentido porque el Libertador no lo ascendió a general, ¿no? Entonces uno ve pues que hay ahí, ¿no? Hay una cierta tendencia como a estigmatizarlos, y hay ciertos historiadores que se han caracterizado por la animadversión a Bolívar. Si ustedes hablan, por ejemplo, de Pablo Victoria, para citar a una persona, tengan la seguridad que es de los que más trata de encontrarle pues un ancestro negro a Bolívar. Pero yo me hago esta reflexión. ¿Habrá un ser humano que pueda levantar la mano? Uno, cualquiera, llámese alemán, francés, que pueda decir que no tiene un ancestro en África, ¿no? Ustedes saben que todos los humanos, en realidad provienen o provenimos de África. Hoy en día se han hecho investigaciones con lo que se llama el ADN mitocondrial, ¿no? Y la verdad es que, ¿no? Se ha podido comprobar, ¿no?, que hace 200.000 años, lo último es que en 1980 un genetista de apellido Allinson dice, bueno, se tenía la teoría de que el ser humano venía del oriente de África, particularmente de Etiopía, ¿sí? Y bueno, se han encontrado pues no restos que permiten hacer esa inferencia. En 1980 se encontraron también otros restos y dicen no, el ser humano no viene del oriente de África, sino del sur de África, pero también gente de raza negra. En esa época no habían llegado a lo que hoy es Sudáfrica los ingleses, de tal manera que los análisis hoy de ADN mitocondrial, y ustedes pueden consultar las revistas más importantes donde escriben genetistas como la revista Nature, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos una parte de nuestro ADN africano. Todo esto para decir y significar, ¿no?, y empata también con la conclusión de Juan, en donde Juan exalta al final de su intervención el mestizaje de Bolívar. Y mestizaje es hoy en día, ¿no?, la esencia de nuestra nacionalidad. Somos mestizos, y somos mestizos no solamente por lo africano y por lo indígena, sino por lo español, porque no hay un pueblo más mestizo que el español. El pueblo español tiene, como ustedes todos lo saben, ¿no?, tiene sangre indígena española, pero tiene también sangre fenicia, y tiene sangre griega, y tiene sangre romana, y tiene sangre árabe, y a través de los árabes, imaginen ustedes cómo será el ADN de mezclado, ¿no?, con esa sangre que llegó de los árabes, e incluso que eran más bereberes a veces que los mismos árabes. De tal manera que un debate como el que se ha tratado de hacer, de demeritar a Bolívar, o de denostarlo o estigmatizarlo, diciendo que por allá en la cuarta generación pudo tener, ¿no?, un componente de sangre africana, no lo demeritaría en ningún motivo. Antes, a mí me parece que si lo volvemos en verdad mestizo, si en verdad fuese mestizo por parte de sus ancestros, eso lo enaltecería. Pero la verdad es que Carlos, yo lo dejo muy claro de que en lo más mínimo demeritaría a Bolívar tener diferentes clases. Por eso dije que tu conclusión lo exalta, viéndolo mestizo. Pero lo que quiero decir
es que todos han hablado sobre versiones, sobre chismes, sobre versiones, sobre chismes, ¿no? No hay ninguno realmente que haya comprobado el que uno de sus ancestros haya tenido relaciones con una doncella, pero no se sabe cuál era el color ni la sangre de la doncella. Vuelve esto más un rumor y un chisme que una evidencia científica. Muchas gracias. A ti, Carlos, muy amable por tu comentario. A ver, Presidente. Roberto Ibáñez. ¿Ah? ¿Quién? Doctor Santamaría, le pido la palabra. General. Bueno, buenas tardes, ilustres académicos. Cuando se habla de la personalidad de Bolívar, yo siempre tomo muy en cuenta, pues claro, hay obras magníficas como la de Indalecio León Aguirre, bueno, para qué son, pero hay una obra que es la obra que trata con mayor profundidad la parte genética de Bolívar, que es del maestro Francisco Encina, chileno, que escribió una obra sobre Bolívar en 6 tomos, en donde disgrega y desentraña toda la personalidad de Bolívar, tanto en la parte ambiental como en la parte de la eugenesia, es decir, en la parte eugénica. Él hace un estudio pormenorizado de cómo Bolívar tenía genes de genio. La genialidad no se adquiere, se hereda, dice él. Y aquí les leo yo concretamente dónde está la genialidad de Bolívar y por qué la genialidad de Bolívar viene de la parte indígena. Antonio Bolívar, que fue el tercer Bolívar que hubo aquí, Antonio Bolívar y Rojas casó en segundas nupcias con Leonor Rebollero y Almendaris, de cuyo matrimonio nació Luis, que casó con María Martínez de Villegas y Ladrón de Guevara, hija esta de María Martínez, descendiente de Elena Fajardo, a su vez descendiente del famoso mestizo Francisco Fajardo, hijo de español y de una india del cacicazgo de Choraima. Dice: el genial Francisco Fajardo saltó a primera plana en la vida colonial venezolana, derrotando sucesivamente. Fue el primer revolucionario que se levantó prácticamente mestizo. No me refiero a los revolucionarios encomenderos del Perú, mestizo, que se levantó contra la autoridad española y la puso en jaque. Y desde luego terminó muerto. Pero dice: la importancia de Francisco Fajardo como ascendiente de libertador cobra el mérito de ser, a su vez, la única cuota de sangre indígena y paralelamente de sangre eugénica, es decir, de sangre genial. Dice al respecto de Francisco Fajardo: las dotes geniales de Fajardo, siguiendo la regla, bueno, aquí no quiero cansarlos tampoco, él desentraña cómo los genes de la genialidad, cómo se saltan de generación en generación y van perfilándose y van acomodándose hasta que encuentran una persona que con sus circunstancias va a ser va a heredar ese genio. De tal manera que a mí me causa curiosidad que muchos de los que tratan la biografía de Bolívar omiten esta parte que para mí es fundamental, porque es una esencia pura de la nacionalidad, como lo decía aquí mi ilustre predecesor, el doctor Rodado. De tal suerte que esta sangre eugénica que llevaba Bolívar, la sangre genial, es sangre indígena indígena y español, porque este español parece que era de descendencia mora. De tal suerte que
es interesante esto porque a mí me llama la atención, es porque él desentraña mucho, estudia mucho la parte genética, pues él era psiquiatra, pues de tal manera que tenía por qué conocer en profundidad este tema, de tal suerte que es un mérito para nosotros los colombianos que Bolívar llevara sangre eugénica de uno de los primeros revolucionarios mestizos que hubo en el país, que puso en jaque a los venezolanos en el siglo XVI. A las autoridades, no a los venezolanos, sino a las autoridades españolas en Venezuela. Muchas gracias. Pero perdón, felicito a Juan Vita porque realmente hizo una síntesis muy completa de la parte estructural, dijéramos, de la personalidad de Bolívar, como es su estudio familiar. De manera que es muy interesante, pero yo quería complementar con esto porque realmente es un dato importante. Gracias. Muchas gracias, general. General Juan Salcedo. Gracias, presidente. No quería resaltar la presencia entre nosotros nuevamente de Juan Vita Castro. Bienvenido, Juan. Te nos habías perdido, pero yo sabía que aparecerías en el momento culminante. No, yo nunca me he perdido. He estado, es que lo que pasa es que yo soy un analfabeto tecnológico y me ha tocado conseguir una persona que me conecte hoy con ustedes, porque es que yo no sé. El analfabetismo tecnológico es gravísimo, pero ya hoy logré comunicarme con todos, pero no, yo aquí estoy listo para lo que me digan. Lo que estamos listos para la vacuna, porque tenemos más de 80, sufrimos de ese mismo problema, pero quería resaltar dos cosas como homenaje para ti. Hoy tenemos la presencia de 10 damas. En este momento tenemos 20 asistentes y tenemos exactamente el 50% de damas, de manera que es importante registrar esa nota. Igualmente, tú usaste para tu conferencia el nombre de Deshaciendo Nudos. Entonces yo me remonté por allá, en donde nadie lo esperaba seguramente, la iglesia de San José del Talar, de Buenos Aires, cuando el padre Bergoglio en 1939 trajo una virgen, una reliquia de Alemania y la entronizó en esa iglesia desde el año 39. Y se llama exactamente la Virgen de Satanudos. Qué interesante. Hablaste de eso, yo saqué inmediatamente de la memoria porque alguna vez estuve visitando esa iglesia y esa Virgen se representa con la mano derecha va saliendo unas cintas sin nudos y por la izquierda una cinta llena de nudos, de manera que ella es la experta en desatar todos esos nudos que tienen las personas en su vida. De manera que bienvenido, Juan, nuevamente entre nosotros y te felicito. No voy a referir a lo que dijiste porque no lo había hecho nadie también como hiciste tú. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Miguel. Eso es generosidad tuya, que eres un amigo maravilloso. A ver, Ramiro Zambrano. Micrófono. Gracias, Miguel. Una excelente conferencia. Y a Juan, obviamente, debo recordarle su centro periodístico, su investigación permanente, su colaboración de siempre con nuestra sociedad. Congratulaciones, Juan. Gracias, Ramiro. Gentil Armario, mi coronel. Bueno, un saludo muy especial para Juan Vita, con mi felicitación muy sincera. Nos ha hecho, como siempre, cuando habla y cuando expone, una demostración clarísima de sus conocimientos históricos, de su exactitud y la condición general como historiador. Es clarísimo ese concepto. Y también es importante destacar que nos ha hecho, cosa que no es rara como miembro de la Academia de la Lengua, de una exposición clara, muy perfecta, diría yo, en asuntos lingüísticos y de una
condición de claridad y exactitud espantable para el común de los asistentes. De manera que felicitaciones muy sinceras, Juan, y deseo que muy pronto podamos nuevamente oírlo en temas parecidos a los de hoy. Gracias. Mil gracias, Gentil, muy generoso de tu parte. Oscar Monroy, adelante. Muchas gracias, doctor Miguel, y debo presentar un saludo muy fraternal a Juan Vita Castro, que hacía tiempo no lo veía. Excelente trabajo de investigación y puso a pensar mi modesto cerebro en el sentido de España. España tenía varias etnias. Una que nos narra la historia son los 800 años de gentes que venían del África. La prueba está en los diversos idiomas que habían. Había gallego, vasco, castellano. La reina Isabel y Fernando hablaban el uno aragonés y el otro era castellano y se impuso el castellano. Y resulta que también había judíos, y esos judíos sefaradíes que vinieron a la América y todo eso, a Venezuela llegó una corriente muy grande de españoles que hablaban, como te digo, Juan, el gallego, el vasco, etcétera, muchas cosas. Eso genéticamente también tenía otros ancestros. Y del África venían muchas cosas. Nosotros desafortunadamente no somos una raza pura, en el sentido en que Hitler nos quiso hacer virar las cosas de la pureza de una persona. Y entonces uno en el ancestro, siendo aquí americano, nosotros tenemos etnias también que la trajeron principalmente los españoles, las etnias africano-descendientes. Esas etnias están hoy en día en la zona del Pacífico, en la costa, etcétera. Pero a Venezuela también llegaron esas etnias. De manera pues de que esta excelente investigación de los ancestros, de los tatarabuelos, me puse genéticamente a hacer una disquisición de tipo genético cuando estudiamos la genética. Yo, en este siglo XXI, tengo 1 millón de ancestros desde que descubrieron la América hasta acá, contando de aquí para atrás abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnes, etcétera. Toda esta cuestión, uno tiene 1 millón de ancestros. Hagamos las cuentas genéticas y eso es supremamente bonito. A ti que te gusta la genética, Juan. Entonces, miremos esto. Pero desde el punto de vista ya de familias, todo eso, muy establecidas en Venezuela, esos 300 años del ancestro del Libertador nos da una clara idea de quién era. Y esta intervención de la genialidad, Bolívar era un genio, concibió, fue un terreno fértil, la educación que recibió fue exquisita, fue una educación preceptorial y ese cerebro privilegiado del Libertador asimiló y estuvo en Europa y en Europa conoció no solo a su esposa, sino también conoció un medio que más tarde habría de luchar contra él, que era España. Entonces su pensamiento de libertad lo toma pues de esos ancestros de la Revolución Francesa, etcétera. Y Bolívar, hay un detalle que a mí me ha llamado siempre la atención. Bolívar hablaba un francés fluido. Tal vez Fanny de Villars fue su gran maestra en el francés. Y la persona que lo atendió en sus últimos días fue un francés, porque se entendía en forma muy fluida con ese idioma en esta cuestión. Eso nos da una idea de los rasgos geniales del Libertador
en el sentido de que él no hablaba solo francés, también hablaba inglés, oleri, etcétera, y tenía todas estas, era un políglota, era un genio, y sobre todo la visión que él tenía de la política era tal que francamente para la época fue un visionario. Él hablaba de un Estado grande aquí y trató de hacerlo con la Argentina, con esa entrevista con San Martín, todo eso, pero desafortunadamente sus ideas no las entendieron. Y ese rasgo de genialidad viene no solo de la formación, sino del aspecto genético que él tenía, porque era una persona supremamente ilustrada. La lectura, aquí hubo una conferencia exquisita que habló de las lecturas que tenía, y volvemos al francés, entendía muy bien lo de la Revolución Francesa de primera mano, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero agradecer al doctor Juan Vita esta excelente exposición, porque la parte genética dentro de ese rasgo es supremamente importante. Nadie puede hacer las cosas per se. Tiene que heredarse aquí, heredarse allá. Lo mismo que uno hereda la vena musical, por decir algo, y algún ejemplo. También él heredó una vena porque sus ancestros fueron políticos, eran alcaldes de Caracas, y todo eso era una de las cosas más importantes de que la política se cuece día a día, y los abuelos y todo eso, y los tatarabuelos, y se van transmitiendo. De manera pues de que muchísimas gracias, doctor Juan Vita, excelente, y ojalá la idea del doctor Durán también, el doctor Miguel la tenga en cuenta. Hay que hacer un libro, doctor Miguel, y ese libro va a ser, con todas estas excelentes exposiciones, uno de los testamentos de todas estas cosas. El libro sigue siendo tan importante como cualquier día anterior. Muchísimas gracias, doctor Miguel, porque esta serie de conferencias nos ilustran, nos llenan de entusiasmo y sobre todo nos abre la perspectiva de un país más hermanado. Muchísimas gracias. De hoy en 8 días tenemos una conferencia sumamente interesante que la va a dictar el ilustre general Freddy Padilla de León, a quien todos ustedes conocen. Ha tenido una trayectoria muy importante en los últimos años de la historia del país, de manera que aquí lo tendremos dentro de 8 días y los invito muy cordialmente a esa nueva reunión. Y deseándoles una tarde muy grata y una noche también, recordando todo lo que han oído, y nos despedimos para encontrarnos dentro de 8 días. Un gran saludo a todos. Hasta pronto.